Trabajé como ama de llaves en un motel de lujo en Washington, D.C., en los años 90. Me llamo Paul y soy un refugiado de Vietnam. Aunque no hablaba mucho inglés, era uno de los que más trabajaban allí. Todos me querían porque era amable y me enorgullecía mucho de mi trabajo. El personal del motel confiaba en mí, e incluso los huéspedes dejaban pequeñas notas agradeciéndome por mantener sus habitaciones tan limpias. Trabajaba muchas horas y rara vez me quejaba, sabiendo que era mejor que lo que había dejado atrás en mi país de origen. Un día, un huésped misterioso se registró en el motel. Se hacía llamar Señor M y alquiló la suite más cara del último piso. La suite era enorme, con vistas a toda la ciudad, y allí solo se alojaban las personas más ricas. Me asignaron limpiar la suite, pero rápidamente descubrí que el señor M no quería que nadie entrara a su habitación. Cada vez que llamaba, me decía cortésmente que no era necesario. Parecía bastante amable, siempre sonriendo y saludando calurosamente al personal, pero algo en él me inquietaba. Estuvo más de un mes y durante ese tiempo, nadie más que el señor M entró en esa suite. El cartel de no molestar colgaba de la puerta como una advertencia y nunca insistí en el tema. Entonces, un día, el señor M se fue. El cartel fue retirado y no había rastro de él en ningún lugar del motel. Supusimos que se había ido temprano en la mañana y se había escabullido silenciosamente sin necesitar ayuda. Pero cuando la recepción revisó los registros, no había nada. Nadie recordaba su partida y su nombre no figuraba entre las cajas registradoras. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, sin dejar nada atrás. El gerente del motel estaba desconcertado, pero como el señor M había pagado por adelantado con una tarjeta de crédito, nadie hizo ningún escándalo. Me pidieron que limpiara la suite. Dudé por un momento antes de abrir la puerta. Algo dentro de mí me decía que debía regresar. Pero yo era un profesional y tenía un trabajo que hacer. Tan pronto como entré, un olor terrible me invadió. Estaba espeso y podrido, como si algo hubiera muerto. Me atraganté y me tapé la nariz. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras contemplaba la habitación. Fue un desastre. La otrora lujosa suite estaba en completo desorden, como si hubiera tenido lugar una fiesta salvaje. Los muebles estaban volcados, el suelo estaba cubierto de botellas vacías, la cama estaba deshecha y las sábanas enredadas y manchadas. Pero lo peor fue el olor. Parecía venir del armario, donde la puerta estaba entreabierta. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras me acercaba, cada paso lleno de temor. El armario estaba oscuro y el olor se hizo más fuerte cuando abrí la puerta. Dentro, entre la ropa y los zapatos esparcidos, había una caja de cartón. Parecía fuera de lugar, ahí sentado como si lo hubieran olvidado. Mis manos temblaron cuando lo tomé, sabiendo que lo que fuera que hubiera dentro sería algo que nunca podría dejar de ver. La caja era liviana, pero el olor era abrumador. Levanté la tapa e inmediatamente grité, dejándola caer mientras tropezaba hacia atrás. Dentro de la caja había un gran mechón de pelo, enmarañado y sucio, con mechones empapados de sangre seca. Verlo me hizo dar vueltas la cabeza y no podía pensar con claridad. Tenía que salir, tenía que alejarme de ese terrible lugar. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras corría hacia la puerta, pero mis piernas se sentían débiles, como si pudieran fallar en cualquier momento. Llegué al ascensor, me temblaban tanto las manos que apenas podía presionar el botón. Cuando las puertas se cerraron, me apoyé contra la pared, tratando de recuperar el aliento. Pero el olor persistió y la imagen del cabello ensangrentado quedó grabada a fuego en mi mente. No pude escapar de ello. Fue demasiado. Me desmayé antes de que el ascensor llegara al vestíbulo. Cuando desperté, estaba rodeado de gente, personal del motel,
paramédicos y policía. El motel se había convertido en la escena del crimen, con agentes invadiendo la suite, tomando fotografías y reuniendo pruebas. La policía me interrogó, pero estaba demasiado conmocionado para decir mucho. Me dijeron que el señor M había utilizado una identidad falsa y una tarjeta de crédito robada para registrarse. La víctima fue identificada como un atrevido trabajador del cine que llevaba semanas desaparecido. El pelo de la caja era suyo, una pieza espantosa de un misterio mayor y más oscuro. Nunca regresé a ese motel. Dejé mi trabajo ese día, incapaz de afrontar los horrores que había descubierto. La experiencia me dejó una cicatriz profunda que llevé conmigo por el resto de mi vida. Nunca olvidé el terror de ese día, el olor, la vista de esa caja. Me perseguía en mis sueños y no importaba cuánto tiempo pasara, no podía quitarme la sensación de que había escapado de algo por poco. Algo mucho peor de lo que jamás podría imaginar. Antes de pasar a la siguiente historia, si estás aquí por primera vez, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y presionar el icono de campana para conocer las próximas historias de miedo. Necesitamos su apoyo, así que comparta estas historias con sus amigos y familiares. Gracias. La tormenta llevaba horas implacable. La lluvia golpeaba el parabrisas mientras conducía por la autopista, con los nudillos blancos mientras agarraba el volante. Los limpiaparabrisas trabajaron horas extras, apenas manteniendo visible la carretera a través del aguacero. Estaba en un viaje por carretera en solitario, tratando de alejarme de todo por un tiempo, pero el mal tiempo y un accidente automovilístico más adelante me habían retrasado más de lo que esperaba. Ya era más de medianoche y estaba exhausto. Cuando finalmente vi un letrero de neón parpadeante más adelante, suspiré con alivio. El letrero decía Sunset Motel, aunque la S se quemó, dejándolo como Unset Motel. No me importó, necesitaba descansar. Entré en el terreno de grava y los neumáticos del coche crujieron bajo el peso. El motel era un edificio de una sola planta en forma de L, con una hilera de habitaciones, cada puerta desconchada y descolorida. La lluvia hizo que todo pareciera aún más deteriorado de lo que probablemente estaba. Las luces fuera de las habitaciones parpadeaban débilmente, proyectando sombras espeluznantes sobre los charcos del suelo. Agarré mi bolso y me dirigí a la pequeña oficina al final de la fila. La puerta crujió cuando la abrí. Una campana sonó encima de mí. El lugar olía a moho y a cigarrillos rancios. Detrás del mostrador había un hombre desplomado en una silla. Su rostro estaba demacrado y sus ojos pequeños y hundidos, lo que le daba una apariencia de roedor. Su cabello grasiento se pegaba a su frente y sus delgados labios se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Necesitas una habitación? Su voz era ronca, como si no hubiera hablado con nadie en mucho tiempo. Sí, respondí, tratando de ignorar la sensación de inquietud que subía por mi columna. Solo por la noche. Él asintió y buscó debajo del mostrador para agarrar una llave. Su mano tembló ligeramente cuando me la entregó. «Solo efectivo», dijo. Sus ojos se detuvieron en mi cara por un momento demasiado largo. Dudé, pero no tenía muchas opciones. «Está bien», dije, sacando el dinero en efectivo de mi billetera. Cuando se lo entregué, noté cómo sus dedos rozaron los míos un poco más de lo necesario. Me puso la piel de gallina. «Habitación 7», dijo señalando la fila de puertas. «Estarás bien allí». Murmuré un agradecimiento y salí corriendo de la oficina. La lluvia había amainado un poco, pero el viento todavía aullaba a través de los huecos de las paredes del motel. Encontré la habitación 7 fácilmente y abrí la puerta.
En el momento en que entré, me golpeó un olor agrio y a humedad que me provocó náuseas. La habitación era pequeña, con el papel de la pared despegado y la alfombra manchada. La colcha estaba hecha jirones y cuando encendí la luz, vi cucarachas esparcidas por el suelo. Disgustado, salí de la habitación y decidí en ese mismo momento que no me quedaría. La idea de acostarme en esa cama sucia me picaba la piel. Mi auto, aunque estrecho, estaba limpio y seguro. Regresé a mi auto, cerré las puertas y recliné el asiento lo más atrás posible. No era cómodo, pero era mejor que la habitación. Debí quedarme dormido en algún momento porque me desperté con el sonido de voces silenciosas. Atontado y desorientado, me froté los ojos y miré a mi alrededor. Me tomó un momento darme cuenta de dónde estaba. Entonces los vi. El encargado del check-in estaba parado justo afuera de la habitación 7, con una linterna en la mano. Estaba hablando en voz baja con otro hombre que no había visto antes, más alto y más ancho, con una capucha sobre su cabeza. El encargado del check-in abrió la puerta y ambos entraron. Mi corazón se aceleró mientras los miraba. ¿Qué estaban haciendo allí? Se me cortó el aliento cuando me di cuenta de que me estaban buscando. Por la forma en que se movían por la habitación, revisando la cama, el armario, incluso debajo de la cama, estaban buscando algo. Para alguien. Para mí. Sentí que no podía respirar, como si me hubieran quitado el aire del coche. Mi primer instinto fue encender el motor y salir de allí, pero no quería hacer ningún ruido. Me obligué a permanecer quieto, apenas atreviéndome a parpadear, rezando para que no notaran el auto estacionado a unos metros de distancia. Los minutos pasaron como horas. Observé cómo hurgaban entre mis cosas en la habitación, revisaban mi bolso y tiraban mi ropa por el suelo sucio. Entonces el hombre más alto le dijo algo al encargado del check-in y ambos se detuvieron. Intercambiaron una mirada antes de regresar a salir, cerrando la puerta detrás de ellos. El hombre más alto miró alrededor del estacionamiento, sus ojos recorriendo mi auto. Me encogí en mi asiento, deseando volverme invisible. Finalmente, dieron media vuelta y regresaron a la oficina, sus sombras largas y amenazadoras bajo las luces parpadeantes. No me moví hasta que desaparecieron dentro. Me temblaban las manos mientras buscaba mis llaves. Giré el contacto lo más silenciosamente posible y el motor cobró vida con un rugido. Por una fracción de segundo, pensé que el ruido los alertaría, pero cuando miré hacia la oficina, no había ningún movimiento. Salí del estacionamiento en reversa, manteniendo las luces apagadas hasta que estuve lo suficientemente lejos en el camino. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y cada nervio de mi cuerpo me gritaba que me alejara lo más posible de ese lugar. La lluvia había cesado, pero la noche todavía era oscura y pesada a mi alrededor. Conduje kilómetros hasta que finalmente me atreví a encender la radio. Necesitaba escuchar algo, cualquier cosa, para ahogar el terror que todavía se aferraba a mí. Cuando la luz de la mañana comenzó a aparecer en el horizonte, encontré un restaurante y entré. No tenía mucho apetito, pero necesitaba ordenar mis pensamientos. Pedí café y cogí un periódico viejo que alguien había dejado en el mostrador. Mientras lo hojeaba distraídamente, un titular llamó mi atención. Motel local cerrado tras investigación. El artículo detallaba cómo el Sunset Motel había sido cerrado pocos días después de que yo estuviera allí, citando actividades sospechosas y el arresto del propietario por trata de personas y otros delitos. Se me heló la sangre al leer las palabras. Había escapado por poco de algo mucho peor que una habitación sucia. Regresaba de una tranquila granja donde había pasado la noche sola. La granja era tranquila, rodeada de campos abiertos
y me daba una sensación de calma. El clima era fresco y el viaje por el campo fue agradable, con colinas onduladas y alguna que otra granja esparcida a lo largo del camino. No había planeado parar en ningún lado, pero se estaba haciendo tarde y no quería conducir toda la noche. Cuando cayó la noche, decidí que lo mejor era buscar un lugar para descansar durante la noche. Fue entonces cuando vi un motel pequeño y deteriorado al costado de la carretera. El motel parecía viejo, como si no lo hubieran actualizado en décadas. La pintura de las paredes se estaba descascarando y el letrero de neón parpadeaba débilmente, arrojando un brillo espeluznante sobre el estacionamiento vacío. No había otros autos alrededor y no estaba seguro si el lugar estaba abierto, pero estaba demasiado cansado para seguir conduciendo. Entré al estacionamiento y estacioné cerca de la oficina. En el interior, el aire se sentía viciado y había un olor a humedad que me golpeó en el momento en que entré. El hombre de la recepción era anciano, con cabello gris y una mirada distante en sus ojos. Apenas habló mientras me entregaba una llave. No hice preguntas, solo quería un lugar para dormir. Mi habitación estaba en el otro extremo del motel. Mientras caminaba hacia allí, noté lo silencioso que estaba todo. No hay otros invitados ni ruidos de la carretera, solo un silencio inquietante. La puerta de mi habitación crujió fuertemente cuando la abrí, y por dentro no estaba mucho mejor. La habitación era pequeña, con el papel pintado descolorido y una cama vieja con un colchón lleno de bultos. Una única lámpara débil iluminaba la habitación, proyectando largas sombras en las paredes. Pensé en irme, pero estaba demasiado cansada para preocuparme. Dejé mis maletas en el suelo y me senté en el borde de la cama. El aire en la habitación era pesado, como si no lo hubieran ventilado en años. Intenté deshacerme de la inquietud que me invadía. Me dije a mí mismo que estaba siendo tonto, que solo necesitaba dormir, pero algo no me parecía bien. Mientras me acostaba, no pude evitar sentir como si alguien me estuviera mirando. Miré alrededor de la habitación. Las sombras parecían moverse con la luz parpadeante de la lámpara. Me tapé con la manta y cerré los ojos, pero la sensación no desaparecía. Era como si la habitación misma estuviera viva, respirando lentamente a mi alrededor. Intenté ignorarlo, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación. Entonces lo oí, un suave crujido, como si una tela rozara el suelo. Mis ojos se abrieron de golpe y me senté en la cama, escaneando la habitación. Al principio no vi nada, solo la misma vieja y triste habitación, pero entonces, en la esquina cerca de los pies de la cama, vi algo moverse. Estaba oscuro y era difícil distinguirlo, pero había algo allí. Me congelé, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Me quedé mirando la esquina, esperando que fuera solo un efecto de la luz, pero la figura se volvió más clara. Parecía una persona, encorvada y dándome la espalda. No podía ver una cara, solo una forma sombría que parecía demasiado real para ser mi imaginación. Se quedó quieto por un momento y luego lentamente giró su cabeza hacia mí. Se me cayó el estómago. No había ningún rostro, solo un espacio oscuro y en blanco donde debería haber un rostro. Sentí frío, mi cuerpo congelado por el miedo. Finalmente me obligué a moverme, saltando de la cama y retrocediendo hacia la puerta. La figura permaneció en su lugar, pero no esperé a ver si se movía. Agarré mi bolso y jugueteé con el pomo de la puerta, con las manos temblando. Abrí la puerta y salí corriendo, jadeando en busca de aire. Tan pronto como estuve al aire libre, el aire de la noche se sintió frío contra mi piel, pero no me importó. Corrí a mi coche, sin mirar atrás, a la habitación ni al motel. Salté al asiento del conductor, encendí el motor y salí a toda velocidad del estacionamiento. Mis manos todavía temblaban mientras agarraba el volante. Mi corazón se aceleraba.
No dejé de conducir durante mucho tiempo. El camino oscuro se extendía frente a mí y seguí mirando por el espejo retrovisor, casi esperando ver algo siguiéndome. Pero no había nada, solo la carretera vacía y el tenue resplandor del letrero de neón del motel que desaparecía detrás de mí. No sabía lo que acababa de experimentar, pero sí sabía una cosa. No iba a pasar una noche más en ese lugar. Lo que sea que haya visto, lo que sea que haya en esa habitación, no era algo que quisiera enfrentar de nuevo. El resto de mi viaje fue borroso. No paré hasta llegar a un pueblo a kilómetros de distancia, donde encontré una gasolinera bien iluminada y estacioné un momento para recuperar el aliento. Me senté en mi auto. Los eventos de la noche se repetían en mi mente, tratando de convencerme de que todo había sido un mal sueño. Pero en el fondo, sabía que no lo era. La imagen de esa figura sin rostro parada a los pies de mi cama permaneció conmigo mucho después de haber dejado atrás el motel. Había escapado ileso, pero el recuerdo de esa noche me perseguiría para siempre.